Esta valoración puede incluir o no una calificación. Ahora, ¿qué es entonces la evaluación formativa? La evaluación formativa es realizar un juicio de valor acerca del logro de los aprendizajes de los estudiantes. Eso es la evaluación formativa. ¿Qué nos permite evaluar? Evaluar no nada más es, como decíamos, evaluar no es nada más asignar una calificación, porque finalmente es lo que usualmente se hace, que no es, que no está bien, ¿no? O sea, no nada más es asentar la calificación, sino es valorar todo el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿para qué? ¿Qué nos permite evaluar? Evaluar nos va a permitir, en primer lugar, analizar el cumplimiento de los objetivos del programa educativo. Luego, nos va a propiciar la autorreflexión en torno al proceso de aprendizaje de los alumnos. Nos va a permitir reflexionar acerca de todo este proceso que hicimos, de nuestra propia planeación, de nuestro propio desarrollo como docentes y mejorar. La evaluación es para que mejoremos también nosotros. También nos permite facilitar la toma de decisiones para realizar ajustes a la planeación didáctica. Acuérdense que la planeación es flexible, entonces obviamente la evaluación formativa es una evaluación constante. Entonces, si estamos viendo que nuestros objetivos no se están cumpliendo a corto y mediano plazo, pues tenemos esa posibilidad de poder ajustar nuestra planeación. También la evaluación nos va a permitir aportar más información sobre los estudiantes, nos permite conocerlos. Y finalmente nos va a permitir disminuir la carga que una prueba única introduce en el proceso de evaluación. Antes ya saben que se hacía un examen final en cada unidad y pues ya, eso era evaluar, pero evaluar no es asentar una calificación, evaluar es valorar todo el proceso de aprendizaje, y la evaluación formativa es eso, hacer esa valoración constante. Y esto es importante porque la evaluación formativa pues es una de las cosas medulares que viene en la nueva escuela mexicana y que va a venir en el examen también. Ahora, tenemos 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumaria o sumativa. ¿Cuál es la evaluación diagnóstica? ¿Cuál es, compañeros? Es la que se hace, es la que se hace al inicio del ciclo escolar. Esa es la evaluación diagnóstica. Ahora, ¿para qué la hacemos? Para saber los aprendizajes previos de los estudiantes y a partir de ahí planear, ¿sale? Para eso es la evaluación diagnóstica. Y luego de ahí viene la evaluación formativa. ¿Qué dijimos que es la evaluación formativa? Es esa valoración constante, ¿sale? Es la valoración constante del proceso de aprendizaje. Entonces, esa es la evaluación formativa y esa la vamos a hacer a lo largo de prácticamente toda la unidad o todo el ciclo escolar, ¿sale? Y luego de ahí vamos a tener la evaluación sumaria o sumativa. ¿Esa evaluación cuándo se hace? Al final, ¿sale? Al final. Aquí vamos a ver el grado de aprovechamiento del alumno, ¿sale? No nada más es asentar una calificación, es ver valorar el grado de aprovechamiento del alumno. La calificación que se asigna puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sale? Ahora, de acuerdo al actor, agente o rol de evaluación, pues tenemos 3 formas de evaluación. Estos son los tipos, estas son las formas en las que podemos evaluar. Mucho ojo con eso. La primera forma en la que podemos hacer la evaluación es la autoevaluación. ¿Cuál sería la autoevaluación? Obviamente estas 3 formas las hemos aplicado en el salón de clases, las conocemos bien. ¿Cuál es la autoevaluación? La propia, ¿sale? La que nuestros chicos van a hacer ellos solitos. Es la evaluación que hacen los estudiantes a ellos mismos, ¿sale? La evaluación individual. Bien, la coevaluación, ¿cuál sería? Entre pares. Es la evaluación que los niños hacen entre pares, la evaluación que hacen entre ellos. Y finalmente tenemos la heteroevaluación. ¿Cuál es la heteroevaluación? La del docente hacia el alumno. Esa es la heteroevaluación. Ahora, cuando evaluemos tenemos que preguntarnos 3 cosas.
ya sea en cualquier momento, en cualquier tipo de evaluación, y ya utilicemos la forma que queramos, tenemos que preguntarnos siempre tres cosas. La primera, ¿qué queremos evaluar? La segunda, ¿cómo lo vamos a evaluar? Y finalmente, ¿con qué lo vamos a evaluar? Y para ver con qué vamos a evaluar, vamos a ver los instrumentos de evaluación que nos va a compartir la maestra Blondi. Hola, profe, de nuevo. Esta parte de las estrategias de evaluación, todos la sabemos o deberíamos. En la presentación van a tener toda la información. Únicamente lo vamos a mencionar porque son muchísimas las estrategias de evaluación, ¿de acuerdo? Y nos aventaríamos como otra sesión completa. Salud. Pero solamente las vamos a mencionar y vamos a mencionar los puntos clave, ¿de acuerdo? Bien, una estrategia de evaluación va a ser el conjunto de métodos, técnicas y recursos que vamos a utilizar para valorar el aprendizaje del alumno, ¿de acuerdo? Considerando eso, vamos a tener que tres cosas diferentes hay. Uno es métodos, técnicas y recursos. Ojo, no confundir. Un método es un proceso que orienta el diseño y la aplicación de la estrategia. Es decir, el método es cómo la voy a utilizar. Cuando hacen su planeación, están haciendo un método. Van a aplicar van a ver cómo lo vamos a utilizar. La técnica es qué actividades voy a realizar en específico. ¿Qué actividad van a leer? ¿Van a hacer un escrito? ¿Van a hacer un cuestionario? ¿Va a ser una rúbrica? Y finalmente el recurso es qué instrumento o herramienta yo tengo para realizarlo. ¿De acuerdo? Siguiente. Dentro de las estrategias de evaluación hay 4 finalidades principales. 1 es estimular la autonomía de los alumnos. 2, monitorear los avances que puedan tener o qué interferencias puede haber durante el proceso de aprendizaje. Comprobar el nivel de comprensión de lo que se está procurando que aprenda el estudiante y finalmente identificar las necesidades que tiene para saber si hay que reforzar o ya podemos pasar a lo siguiente. ¿Bien? Ahora, dentro de las técnicas e instrumentos de evaluación tenemos 4 principales que son de observación, desempeño, de análisis de desempeño e interrogatorio. Con la parte de la observación, siguiente. Bueno, eso ya lo van a tener en su presentación, que es de los materiales que les envían. Es una tablita muy simple que echen un ojito. Siguiente. En la guía de observación no es otra cosa más que el observar todo el proceso. ¿Qué es lo que quiero yo como docente cuando voy a establecer una guía de observación de la actividad de, por ejemplo, desarrollo sustentable? Bueno, yo quiero observar el proceso de los chicos al momento de entender qué es el desarrollo sustentable. ¿De acuerdo? Esta observación nos va a permitir ver conocimientos, habilidades y cómo se están desempeñando. Ahora, hay 2 tipos de observación, la sistemática y la asistemática. La sistemática es meramente cuando ustedes definen qué es lo que van a observar en específico. La sistemática es cuando únicamente hacemos una observación general de todo el proceso, tomando en cuenta incluso el contexto, las situaciones y todo lo que ocurre alrededor de lo que estamos evaluando y observando. Siguiente. La guía de observación es importante que tenga una lista de enunciados o de propósitos de lo que queremos observar, porque si no, acuérdense que toda actividad que realicemos cuando no tenemos un propósito, tendemos a perdernos y perder la objetividad. ¿De acuerdo? Ahora, en la guía de observación, el procedimiento es siempre poner propósitos, duración, cuáles son los aspectos a observar, siempre, esos 3 puntos principales. Ahora sí, siguiente. Después tenemos nuestro registro anecdótico. El registro anecdótico va a ser la diferencia entre guía de observación y el registro anecdótico. Es que en el registro anecdótico únicamente son los hechos concretos. ¿Qué pasó? Sin contextualizar, ¿de acuerdo? Es únicamente qué situación está ocurriendo de interés para nosotros. Ese es el registro anecdótico. Mientras que en la guía de observación estamos poniendo toda la situación, todo el contexto para ver qué es lo que nos interesa. Bien,
En el registro anecdótico de nueva cuenta tenemos que poner fecha, hora, lugar, nombre del alumno, la actividad que estaba ocurriendo, que estaba realizando, la descripción y una breve interpretación mía. Ojo aquí, si se dan cuenta, estas estrategias de evaluación son para nosotros, para evaluar a los alumnos. Entran dentro de la evaluación, ¿qué? Se los acaba de decir la maestra Adriana. Heteroevaluación, perdón. Dentro de esa evaluación entra, porque es de nosotros hacia los alumnos. ¿De acuerdo? Siguiente, maestra. Siguiente, diario de clase. Este es para los alumnos. ¿Dónde entraría? ¿En qué tipo de evaluación entraría? Autoevaluación, exacto. El diario de clase es donde los alumnos van a plasmar todo lo que ocurre de manera diaria y cotidiana. Es decir, ¿qué están aprendiendo? Creo que todos lo hemos hecho. A ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Se te hizo difícil, no se te hizo difícil? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué te pareció? ¿Qué más te gustaría aprender? Ese es el diario de clase. Ahora, aquí es importante que aunque es parte de la autoevaluación, ustedes le den seguimiento. Ustedes verifiquen que este ejercicio se haga constantemente. No se va a evaluar lo que estamos haciendo, sino que lo esté realizando y finalmente la reflexión que el alumno tiene consigo. Siguiente. Además del diario de clase, siguiente, tenemos el diario de trabajo. Levanten la mano los que hicieron diario de observación cuando estudiaron o alguna vez han hecho. Me preocupa a todos los que no. Ok, para los que no han hecho un diario de clase, bueno, de observación como docentes, esa es la herramienta básica, es como el kit básico para cualquier docente. Un diario de trabajo no es otra cosa más que lo que ustedes como docentes están haciendo diariamente en el aula. No es la planeación. Este diario de trabajo ustedes lo hacen al finalizar su día y plasman qué fue lo que hicieron. Van a decir, pero es que eso ya lo tengo en la planeación. No, en la planeación tienes lo que tú quisieras que fuera. En el diario de trabajo es lo que realmente pasó. Es que yo iba a proyectar y terminábamos rápido. Es mi planeación. Mi diario de trabajo va a venir, es que estamos proyectando y se fue la luz y ya se desconectó y la maestra Esther continuó y mientras tanto acá estábamos, ok. Eso es el diario de trabajo. ¿Y para qué me sirve? Para reflexionar a mí como docente sobre mi práctica. De qué pude haber evitado, cómo lo puedo mejorar. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la evaluación y las estrategias de evaluación del alumno? Mucho. Porque acuérdense que parte del aprendizaje de los alumnos no nada más es lo que ellos hacen y su actuar, es también lo que nosotros hacemos y tenemos que reflexionar sobre lo que realizamos y cómo podemos prevenir ciertas situaciones, preverlas y corregirlas para mejorar la atención de los chicos. Por ejemplo, esto que ocurrió en un aula llena de 40 alumnos, ¿qué hubiera pasado si nos quedamos sin el proyector? Caos. Caos porque no hay alguien que me ayude y tengo que ir con prefectura y que vengan. Ya fueron fácil entre 10 y 15 minutos. ¿Y los chicos qué hicieron? Nada, gritar, ya se me pararon. Exacto, ¿se entiende, no? Perfecto. Siguiente. Tenemos escala de actitudes. La escala de actitudes va a reflejar las actitudes que yo quiero observar o saber cómo, de cómo actúa el alumno. Es decir, favorables o desfavorables. Para la escala de actitudes, tenemos que tener en cuenta una escala de Likert. Para los que no saben, porque es un poquito de psicología, la escala de Likert es cuando tenemos totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, más o menos, o ni totalmente de acuerdo ni totalmente desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Tenemos 5 opciones. Y va a ser con base en enunciados cortos de una actitud que vemos del alumno frente a alguna situación. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir para evaluar, como lo dice la estrategia, actitudes. Siguiente. Preguntas sobre el procedimiento. Este va a tener la finalidad de saber qué tanto conocemos del tema. Qué tanto comprensión tenemos de esta situación y lo que tenemos que tener en cuenta es esto, determinar un tema. ¿De qué voy a preguntar? ¿Cuál es la intención de las preguntas?
Porque, ojo, profes, para saber hacer reactivos y preguntas, tenemos que saber hacerlos, no es nada más porque sí. Hay todo un estudio y especialización detrás de hacer un reactivo. Tenemos que tomar en cuenta la comprensión, el nivel de logro que tenemos que querer, la dificultad. ¿De acuerdo? Y para eso es esto. Porque si nosotros perdemos de vista esa parte, ya perdimos todo porque no nos va a servir. Vamos a perder incluso confiabilidad del instrumento. ¿De acuerdo? Ordenar las preguntas, por supuesto, y determinar, gracias, cómo se van a evaluar. Es decir, a qué o qué puntaje vale cada una de las preguntas. Cuadernos de los alumnos. El elemento, la estrategia de excelencia de todo docente, el cuaderno. El cuaderno es en sí mismo un instrumento de evaluación que va a albergar otros instrumentos de evaluación. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuál es la característica del cuaderno? Pues que tiene que tener todas las producciones que están ahí son con fines evaluativos, porque a veces pensamos que el cuaderno tiene que ser una copia fiel de un libro, y eso no es un cuaderno. Tiene que tener producciones que se van a evaluar y otra parte, tiene que ser revisado periódicamente por el docente. Cuando ustedes no lo revisan, cuando ustedes no evalúan, pierde todo sentido. Y entonces luego nosotros solitos estamos quejándonos al final del trimestre de, es que porque él lo debería de saber. Profe, si usted no entrega sus planeaciones y no le recuerdan, quiere que la criatura entregue todas las cosas porque seguramente entonces es más responsable que usted. Entonces, hay que ser conscientes. Organizadores gráficos. Nos encantan los organizadores gráficos. Nos encanta hacer llavecitas, nos encanta hacer mapas contextuales. Siguiente. Una característica de los organizadores gráficos es que siempre son jerárquicos. Nos van a ayudar a establecer una jerarquía en la información que tenemos, a ordenarla. Ahora, ¿para qué nos van a ayudar a nosotros a evaluar? Pues nos va a ayudar a saber cómo está comprendiendo la información el alumno. Y para ello tenemos que definir el tipo de organizador que se va a utilizar. A veces decimos, el que tú quieras, pero decimos el que tú quieras sin siquiera saber si saben que es un organizador gráfico. Saben hacerlo adecuadamente. Hay que empezar por lo básico. Ahora, seleccionar el tema y principalmente saber qué es lo que queremos, los criterios que vamos a tener de ese organizador gráfico. Siguiente, maestro. Los básicos son cuadro sinóptico, mapa mental, mapa conceptual. El cuadro sinóptico, si se dan cuenta, era el de las llavecitas. Diferencia entre cuadro sinóptico y el siguiente, que es mapa conceptual. ¿Cuál es la diferencia? Rápido. Exacto, los conectores, eso es todo. Y que uno es con llaves, es de izquierda a derecha, y el otro es exactamente, con conectores. Esas son las diferencias entre los dos. El mapa mental es del centro y en dirección de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Después tenemos lo que es en nuestro portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias no es un cuaderno. No pueden decir que su cuaderno es un portafolio de evidencias. No lo es. Ni un portafolio de evidencias es un cuaderno, que a veces lo queremos ver así. No, son cosas diferentes. En un portafolio de evidencias vamos a tener todo un concentrado de evidencias estructuradas sobre un tema en particular o un proyecto a elaborar. ¿De acuerdo? Ahora, esas evidencias tenemos que tener en cuenta que tienen fases. Las fases de un portafolio son 4. En un cuaderno sabemos que nada más es para los productos. En un portafolio de evidencias tenemos que recolectar las evidencias, tenemos que seleccionar cuáles me van a servir para el portafolio, vamos a analizar las evidencias y finalmente a integrar el portafolio. ¿De acuerdo? Hay ocasiones que nosotros como docentes queremos hacer el portafolio conforme se van haciendo las cosas. El portafolio de evidencias no es así. Se hacen las actividades y posteriormente se selecciona, vamos a ver cuáles nos sirven para el portafolio con base en lo que queremos lograr y se hace el análisis del por qué esas evidencias se encuentran en el portafolio y no los demás. ¿De acuerdo?
Hay que, por supuesto, establecer el propósito de nuestro portafolio, para qué lo queremos, ¿de acuerdo? Definir los criterios de evaluación, eso siempre, en toda estrategia de evaluación tenemos que definir criterios, ¿de acuerdo? Los periodos y, finalmente, la presentación. Siguiente. Nuestra tan amada rúbrica. ¿Qué es una rúbrica, profes? Una rúbrica es una escala descriptiva que nos va a ayudar a determinar el nivel de logro alcanzado de lo que se está evaluando. Eso es una rúbrica, ¿de acuerdo? Ahora, a cada uno de estos niveles de logro se le puede asignar una evaluación numérica. ¿Bien? La rúbrica siempre va a tener indicadores, eso es por default. Y esos indicadores tienen que ser enunciados, elaborados por ustedes, donde se describa qué es lo que queremos, a qué nos referimos con ese nivel de logro. Tiene que tener un nivel de logro mínimo y uno máximo. Y finalmente, nuestra escala de valor. Nuestro otro elemento, lista de cotejos. Son diferentes. Una rúbrica no es una lista de cotejo. ¿Qué diferencia una lista de cotejo de una rúbrica? Una rúbrica tiene niveles de logro y una lista de cotejo literal es sí, no, se acabó. Eso es todo, nuestra lista de cotejo. Características de la lista de cotejo, pues nada más, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Tener los enunciados. Los enunciados, recuerden que siempre tienen que ser en positivo. No podemos decir, no realizó esto, no. ¿Realizó esto? Sí o no. Se acabó. Siempre es en positivo. Obviamente seleccionar el tema, definir nuestro propósito, identificar a quién vamos a estar evaluando con esta lista de cotejo, porque con base en ello vamos a realizar nuestros enunciados y finalmente determinar la extensión. Recuerden que tampoco se vale una lista de cotejo como de 1000 páginas. Son adolescentes, profesor. Nuestras técnicas textuales, orales y escritas. ¿De acuerdo? En estas no tenemos otra cosa. Siguiente, maestra. Siguiente. Ya sabemos determinar el tipo de evaluación que vamos a hacer. Ahí, gracias. Tanto orales como textuales nos sirven para determinar el nivel de comprensión que se tiene sobre un tema a abordar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los tipos textuales orales, tenemos, por ejemplo, lo que es el debate. En el debate es importante tener un antes, durante y después. Antes, selección del tema, de cuál va a ser el rol, de qué función vas a realizar, qué es lo que vas a defender, conocer el tema. Durante, presentar, exponer tus argumentos con un cronómetro y finalmente evaluar. Bueno, antes de eso las conclusiones y evaluar. ¿De acuerdo? El escrito, un ejemplo de una estrategia escrita es el ensayo. El ensayo, recuerden, el ensayo de hecho es una estrategia muy usada más en secundaria. ¿Por qué? Porque no es tan formal, no necesita tanta estructura y puede ser un poco más libre, cosa que les ayuda a los jóvenes pues a poder ampliarse un poquito más y no ser tan exigentes al momento de evaluar y que incluso ellos puedan plasmar su propia opinión. Lo mismo, recordemos que hay que definir tema, destinatario, buscar, identificar puntos diferentes, redactar, expresar, corregir, editar y presentarlo. Nuestras pruebas escritas pueden ser con diferentes tipos de pregunta. Opción múltiple, de multirreactivos, de ordenamiento, de falso verdadero, siguiente de relación de columnas, que es decir, correlación. Podemos completar ideas y finalmente la pregunta abierta, que la pregunta abierta nos da un margen bastante amplio de respuesta de lo que nos puede dar el alumno. Pero ojo ahí, porque justamente en estas preguntas abiertas es donde luego a veces se nos olvida o somos muy ambiguos en lo que estamos preguntando. Entonces hay que ser muy puntuales. Hay que demostrar, ¿se acuerdan que les decía que a veces podemos perder parte de la confiabilidad de nuestras pruebas? Ok, aquí viene esta parte. Hay que ser objetivos con lo que estamos preguntando. No pensemos que porque yo lo sé, el alumno lo sabe, él solamente está leyendo la pregunta. Tenemos que tener validez, es decir, la pregunta me debe de ayudar realmente a verificar que estoy evaluando lo que requiero evaluar, lo que el alumno estaba aprendiendo. Si no, no me sirve de nada. La confiabilidad, lo mismo, ¿qué tan exacto es? Si no, entonces no me está arrojando ningún resultado, no me está sirviendo en lo absoluto.
Claridad en las instrucciones. Eso es muy importante. Y finalmente, la asignación de un valor a cada uno de los reactivos. El valor, por supuesto, debe ser conducente y congruente con el nivel de dificultad. Siguiente. Las respuestas abiertas son las que ya comentábamos y debemos de estar abiertos a que esas van a ser subjetivas. No podemos esperar que el alumno conteste específicamente con cada una de las palabras que yo quiero que conteste. ¿De acuerdo? Se trata de ser congruentes con esa parte. Siguiente. Esta parte ya la verán ustedes, la parte de los criterios, ya la habíamos comentado. Programar un tiempo para establecer este tipo de preguntas, para, no si le voy a dejar, a veces, por ejemplo, con los exámenes extraordinarios pasaba, es que es un examen extraordinario de todo el ciclo escolar y le voy a poner 100 preguntas al alumno y va a tener 50 minutos para contestarles. Absurdo. Ni la cantidad de reactivos ni el tiempo es congruente, ¿de acuerdo? Bien, profes. Por esta parte de estrategias es todo y vamos a continuar con la nueva escuela mexicana. ¿Maestra? Antes de que terminemos este tema, sí quisiera comentarles que lo que diferencia a la evaluación formativa de cualquier otro tipo de evaluación es la retroalimentación. Y esa es una palabra clave para el examen. No importa el instrumento que ocupen o la forma en la que evalúen, ya sea autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, tienen que retroalimentar al estudiante. Si el estudiante se equivocó, le tienen que explicar por qué se equivocó. Y esa es la clave de la evaluación formativa. Y bueno, que es una evaluación constante, no nada más al final, es todo es evaluar, hacer la valoración de todo el proceso. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.